Aditivo RZ, la innovación en premezcla que llegó para sumar calidad al balanceado y salud a los animales. Por utilizarse en autoconsumo, disminuye costos de producción, regula el consumo desde el primer día hasta el último, garantiza alimentación segura y eficiente, mejora el comportamiento y bienestar animal, consume menor cantidad más veces al día, con un funcionamiento del rumen ideal. RZ, el aditivo que vino a sumar tecnología a la nutrición de rumiantes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a ocuparnos hoy. A ver, vamos a aclarar. Primero seguimos recorriendo China con el grupo de más de 60 argentinos que confiaron en agroeducación y en canal rural para hacer esta gira, que realmente es la más numerosa desde que empezamos a visitar China y que no deja de sorprendernos la situación de crecimiento que cada que llegamos a este país nos encontramos. Y es lo que le ocurre a la gran mayoría de quienes nos acompañan. Eh, por supuesto, siempre hay un pero, ¿no? Eh, Quienes nos acompañan en la recorrida, los chinos que nos acompañan en la recorrida, cuando nos explican cómo se vive en China, nos dicen una frase que me parece que pinta un poco lo que ellos sienten. Eh, China tiene una especie de socialismo con peculiaridades chinas, porque es un socialismo que también va tomando cosas del capitalismo, pero en donde me parece que es importante ver cómo todavía, sobre todo las libertades individuales, están siendo controladas, recortadas, como quieran, por el gobierno chino. Por supuesto, con un nivel de libertad, entre comillas, muy superior al que tenían en otras épocas. No obstante lo cual, como dicen ellos, ese socialismo con peculiaridades chinas les ha permitido ser hoy, en principio, la segunda economía mundial, pero yo tengo pocas dudas que en poco tiempo serán la primera en función de los datos, pero hoy son sin duda una potencia mundial, que creo que es la primera. Eh, Dicho esto, me parece también que es importante destacar, porque tuvimos oportunidad, por ejemplo, de visitar a la embajada argentina en China, hablar con el equipo del cual, del cual encabeza el embajador y con el propio embajador. Allí nos quedó claro que el cuerpo diplomático argentino, en este caso en la embajada de China, es prácticamente todo el equipo de carrera diplomática. Este, las embajadas en general, el cuerpo diplomático argentino, que viene de carrera por otro lado, está dispuesto a seguir trabajando en beneficio de los negocios que el país pueda hacer, más allá de las cuestiones políticas de los dirigentes, que eventualmente les toque encabezar los destinos de la Argentina. Digo esto porque es importante tener en cuenta y destacar el trabajo del cuerpo diplomático argentino, en donde también se nota que no tienen recursos, que están muy limitados en los gastos. Y esto es el famoso tema de la motosierra que a tantos les gusta, ¿no? La motosierra, manejada por gente que no sabe manejarla, puede hacer tropelías. Y me parece que en muchos casos las delegaciones argentinas en el exterior, las embajadas, las agregadurías comerciales, las agregadurías agrícolas, son similares a lo que pasa con determinados sectores de la investigación, de la ciencia argentina, de la salud, el INTA, que preocupan, ¿m? Que preocupan. Porque mientras se aplica motosierra indiscriminadas en algunos temas que van a perjudicar el futuro del país, destruir es muy fácil, construir es mucho más difícil. A otros sectores, generalmente amigos del poder, se los sigue ayudando, se los sigue beneficiando y allí no hay motosierra. Pero me parece que es importante también señalar el tema de las libertades. Todavía muchos se asombran porque es cierto, aquí donde estamos,
hay ciertas limitaciones para la expresión, sobre todo de parte de los funcionarios, y lo reconocen abiertamente. Les debo decir, y ustedes lo saben tanto o mejor que yo, que también nuestros funcionarios cada vez tienen más temor a hablar por precisamente las represalias que se puedan tomar desde el poder político. Y también esto es un tema, ¿no? Porque yo diría que hoy la Argentina tiene una política, entre comillas, libertaria, con las particularidades de la Argentina. ¿No? Y lamentablemente esas particularidades son negativas y ponen en riesgo el esfuerzo que está haciendo una gran parte de la población, entre ellos los productores agropecuarios, que por estas horas están viendo si efectivamente se cumple lo que dice el decreto que en su momento dictó el presidente Milei, que el próximo 1 de julio los derechos de exportación de la soja vuelvan al 33% y los del maíz al 12%. Que más allá, insisto, que es lo que decía el decreto original, siempre está la expectativa de que en este caso el gobierno no cumpla, como no ha cumplido con tantas otras promesas que le hizo al campo. Sin embargo, todo parece indicar que se va a cumplir y aquella expectativa que teníamos muchos de una prórroga, de una continuidad, no se va a dar. Sin embargo, debo reconocer que sí hay versiones de gente muy respetada en el sector que dice que es muy posible que se prorrogue esa baja en los derechos de exportación, que por lo menos se den 60, 90 días más. Yo creo que esa baja debería ser ya permanente, pero insisto, el gobierno sigue ufanándose y muchos dentro del propio sector, inclusive dirigentes, lo cual es muy triste, dicen que el gobierno va por el camino correcto. Y yo probablemente les digo, tienen razón. Ahora, si el camino correcto es mostrar superávit fiscal, como lo está mostrando todo el tiempo, a costa de los productores agropecuarios, que siguen pagando derechos de exportación exorbitantes que no existen en ninguna parte del mundo y que durante toda la vida nosotros consideramos que era un robo, y los archivos están a disposición de quien lo quiera ver. Por lo tanto, ahora siguen siendo un robo, independientemente de quién es el ladrón. Y si a eso se suman la cantidad de impuestos distorsivos que pagamos todos, y si a eso se suman el esfuerzo que hacen los jubilados, por ejemplo, o muchos sectores de nuestra sociedad, la verdad es que es un superávit fiscal, les diría que bastante mentiroso, similar al que tuvimos en otras épocas de la Argentina no tan lejanas. Dicho todo esto, en realidad es para contarles cómo estamos en materia de comercialización. Es cierto, en las últimas 2 o 3 semanas se han acelerado mucho las ventas de maíz y de soja. Por eso es bueno repasar los datos, ¿eh? En el caso del trigo, que es el producto que ya está más avanzado, por supuesto, está el 75% de la producción negociado, que es más volumen del que había el año pasado a la misma fecha. Con precios a fijar hay menos volumen que el año pasado, como podemos ver en pantalla, pero como la cosecha fue mayor, todavía, a pesar de que esa cosecha fue mayor, quedan 4,7 millones de toneladas sin vender, cuando el año pasado había 5 millones de toneladas a la misma fecha con una cosecha menor. Es decir, el trigo se está vendiendo bastante más rápido. En el caso del maíz, con una cosecha de alrededor de 50 millones de toneladas, tal vez 1 millón de toneladas más que la cosecha pasada, ya se han vendido 19 millones y medio de toneladas, un 39% de la producción. El año pasado estábamos en el 44%, pero es cierto que gran parte del maíz se va a cosechar precisamente a partir de los próximos días cuando se suban los derechos de exportación, lo cual el gobierno parece que no tuvo en cuenta, o quien diseñó esta particular forma, entre comillas, de incentivar la venta de los productores, no para ayudar a los productores, como se dijo, sino porque el gobierno necesita los dólares, y eso también hay que tenerlo claro. Lo cierto es que hasta ahora se ha vendido un, digamos, 39% de la producción. Queda un 61% sin vender. Esos son más de 30 millones de toneladas de maíz, cuando el año pasado había 27,6 millones de toneladas de maíz sin vender. Y la soja, que es la gran preocupación de todos, sobre una cosecha que eventualmente ha superado levemente los 50 millones de toneladas y que ya ha terminado prácticamente. Se ha vendido 21,3 millones de toneladas, el 42%, es decir, un volumen muy similar al del año pasado, con una cosecha muy similar. Con precio a fijar este año hay menos, 6 millones y 100 mil toneladas, el año pasado había 8,7, con lo cual quedan sin vender 29 millones de toneladas contra el año pasado que había 28,3. Me van a decir, sí, pero el stock de la campaña pasada era más grande. A ver, todo eso también es cierto, pero la realidad es que también puede pasar el mismo stock para la campaña siguiente, por lo tanto se anularía. Digo esto para que no empiecen a decir que hay que considerar el stock de la campaña pasada también que es oferta. Sí, sí, por supuesto.
pero esa oferta en parte estaba en manos de la industria, en parte estaba en manos de las cooperativas, en parte es para pagar alquileres, lo que hablamos tantas veces. El productor está vendiendo igual que siempre en función de sus necesidades, no de las necesidades del gobierno. ¿Qué es lo que debe hacer? Vender en función de sus necesidades, su realidad y sus riesgos. Y cuando miramos las ventas de los productores, precisamente desde la baja temporal en los derechos de exportación, aquel 28 de enero, tenemos que se han vendido más de 4.800.000 toneladas de trigo. El maíz en conjunto hay más de 15 millones de toneladas vendidas, insisto, de la baja en los derechos de exportación. Y la soja en conjunto, la campaña pasada y esta, hay vendida más de 21 millones de toneladas. ¿Mm? O casi 21 millones de toneladas. Y cuando vemos qué significa en términos de valor, considerando un precio FOB estimativo, estamos hablando de alrededor de 12.300 millones de dólares que han vendido los productores. Hay algún cálculo por ahí que dice que en términos de valor de exportación también se han vendido unos 13.300 millones de dólares. Por lo tanto, el gobierno, entre comillas, le ha costado esta baja temporal, lo hizo Javier Preciado Patiño, quiero aclarar, le ha costado esta baja temporal en los derechos de exportación unos 700 millones de dólares. En realidad no le ha costado, le ha dejado de quitar a los productores en todo caso. Cuando miramos cuánto es lo declarado por los exportadores al 18 de junio, tenemos que han declarado por 13.600 millones de dólares, es decir, la cifra que manejaba Javier es perfectamente graficada también con estos datos. 13.600, 13.700 millones de dólares es lo que han declarado los productores, perdón, los exportadores como vendido al exterior, de los cuales ahí vemos que hay 12.500 de soja industria, las compras, y este es el dato que tenemos que mirar porque recuerden ustedes que para acceder a esa baja en los derechos de exportación, cuando hay una suba, como va a ser el caso en teoría, si no hay prórroga, el exportador debe demostrar que tiene las compras realmente efectivizadas. Y cuando miramos las declaraciones juradas con las compras, vemos que en trigo están muy cómodos, 8.600.000 de declaraciones juradas de la campaña 24-25 contra 10,5, en total estamos hablando. En el caso del maíz están en 16.800 contra 18.200 de compra, están tranquilos. En el caso del poroto de soja, ahí hay una pequeña diferencia, no es mayor, estamos hablando de unas 500.000 toneladas menos que tienen compradas respecto a lo que tienen declarado, pero seguramente lo van a compensar en los próximos días. Y cuando vamos al poroto de soja de la industria, tiene compradas por más de 17 millones de toneladas y declaradas como vendidas, considerando la exportación de aceite y harina de soja como poroto, alrededor de 12,5 millones, 13 millones de toneladas, es decir, están cómodos también. Hay un pequeño desfasaje en el caso del poroto de soja. Pero sí hay que tener en cuenta que hay 4.700.000 toneladas de maíz dentro de las compras de los exportadores y 6 millones de toneladas de soja que están en la condición a fijar dentro de las compras de la industria. Cuidado, porque esa condición a fijar sí se puede ver impactada por la baja de precios, como consecuencia del aumento de los derechos de exportación, particularmente en el caso del maíz, porque recuerden ustedes que en el caso de la soja, la posición julio se sigue negociando muy por encima del precio del disponible. Y este es otro dato que no hay que perder de vista. Y eso tiene que ver con que seguramente a partir de julio las ventas de soja van a ser mucho menores y probablemente lo que ocurra es que quienes son los compradores, básicamente en este caso el sector industrial, tendrá que pagar mucho más cerca de la capacidad teórica de pago de lo que está pagando hoy, que está haciendo una diferencia, un margen a su favor, a favor de los compradores, bastante interesante. Nos reencontramos mañana en la edición especial de Canal Rural Noticias, en donde vamos a hablar de un tema que también tiene que ver con China, porque fundamentalmente lo volvemos a entender o a profundizar aquí un poco más, que es el famoso tema de los BRICS y cómo, en este caso, la relación de China con Brasil va a permitir que Brasil siga creciendo, mientras nosotros, en el caso de los BRICS, los seguiremos mirando desde afuera. Hasta mañana. Agroeducación y Canal Rural te invitan a vivir el viaje al País Vasco. Experiencia de sabores y colores vascos. Desde el 30 de julio al 14 de agosto recorriendo Pamplona, San Sebastián, Guernica, Bilbao, Biarritz, entre otras ciudades. Más información en www.agroeducacion.com. Repasamos ahora los valores al cierre de este día jueves de Agricultores Federados Argentinos. Ya lo vemos en pantalla. Empezamos por la soja. En San Martín se comercializó a 325.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. El maíz en San Martín, 201.000 pesos por tonelada, entregado en planta de acopio
grado 2. El trigo en San Martín se pagó 231.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario, 193.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio también grado 2. El sorgo en Rosario, esto es entrega directa a puerto en cosecha grado 2, se pagó 188.000 pesos la tonelada. Girasol en San Martín, 386.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. Última pausa muy breve, enseguida regresamos con más información aquí en la edición central.